Llanesa. Raúl Llanesa trabaja ahí en el Latindec. La semana pasada salió un informe de cuánto debía ser el salario mínimo. Y el salario mínimo hablaba de algo de un monto de 35.000 pesos. Hola, Raúl, ¿estás? Estoy. Ah, ¿cómo andás? Bien. Me había olvidado de que tenemos que charlar. ¿Cómo están? Bueno, bien. Y acá encima una Buenos Aires lluviosa, ¿viste? Que Muy lluviosa. Muy lluviosa. Así que, ¿sabes? Te llamamos un poco para que nos cuentes este informe que presentaron la semana pasada y en el medio de que salió este bono negociado entre la CGT y el gobierno, que deja un poco, o sigue dejando desfasado la pérdida del poder adquisitivo de un montón de la mayoría de los trabajadores. Sí. Nosotros tenemos los rumores de que también eso se extendería a la Administración Pública Nacional, no hacia todo el universo de trabajadores trabajadores estatales, ¿no? Claro. Porque no se termina el trabajador estatal, el personal de la Administración Pública Nacional, también están fuerzas de seguridad, los hospitales y los trabajadores también se incluyen dentro de ese universo de las distintas provincias y municipales. En principio acá sería 250.000 o 300.000 empleados públicos, dejando afuera a muchísimos trabajadores monotributistas, que también hacen tareas habituales y permanentes, pero con la desgracia que no están incluidos en el convenio. Claro. En el convenio 214, en mi caso, como de los trabajadores de organismos que en su mayoría son ministerios o oficinas, etcétera, estamos en el marco del sistema del empleo público nacional, SINEP. Con lo cual, no alcanza como paliativo, porque el empleo público nacional tuvo una suma fija por única vez en junio de este año, junio de 2.000 pesos, tuvo otra en octubre de 2.000 pesos, una de 4.000 en este mes, y probablemente por los rumores, esperemos que se terminen confirmando, de 5.000 pesos en diciembre. Si uno anualiza todo estos aumentos, en el año la inflación va a terminar y todos están de alguna manera apuntan a que la inflación del acumulado 2018 va a estar cercano al 45 o 47%. Con lo cual, estos aumentos para el año, digamos, el calendario, del 15 más 2.000, más los 2.000, más 4.000, más los 5.000, podría llegar a ser un 24% anualizado. Claro. Con toda la suerte, un 24 o 25%, estaríamos perdiendo un 20%. Pero si eso lo extendés con el 5, están diciendo que no van a pagar más el 5 de febrero, claramente aumenta el periodo hasta las paritarias que son la primera cuota se cobra en mayo y la segunda nuevamente en junio y puede haber otra en julio. El paliativo ya es menos que eso y estaría licuando nuestro salario de una manera alarmante. De hecho, en unos días vamos a estar, el jueves 15 se presenta el dato de inflación de octubre de este año, estaremos haciendo un cálculo, si bien hacemos cálculo de pérdida salarial desde la llegada del macrismo y un trabajador del Estado, como te digo, dentro de la Administración Pública Nacional, que está en el SINEP, perdió alrededor de 90.000 pesos en estos 35 meses. Raúl, buenas tardes, Oscar Muñoz te habla. Volviendo al principio, porque algo que no me queda del todo claro. ¿La Administración Nacional tiene la jurisdicción en las provincias como para obligar a los gobiernos provinciales a hacer efectivo este bono? No, por eso digo, deja fuera, el empleo público es un universo mucho más grande de lo que contiene los trabajadores de la Administración Pública Nacional que están, uno piensa, dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. Hay más trabajadores estatales nacionales en las provincias, por ejemplo, trabajadores del INTE, del INTA, lo que es la agricultura familiar, lo que es el ANSES, lo que es el PAMI, pero también se entiende como trabajador del Estado, estatal, sí. A los provinciales, a los municipales. Claro. Que bueno, ahí va a depender de cada provincia, pero bueno, nada. Me parece que, por eso te digo, deja fuera muchísimos trabajadores
que también sufren este flagelo que es la inflación. Hay un conflicto de jurisdicción, debo entender, sí, porque la nación puede decir algo, pero No, provincia dice, no voy a acatar una orden que no me corresponde. La nación puede decir lo mismo que dice con los privados, y bueno, visto la situación, páguese, bueno, pues, de acuerdo a las posibilidades de cada provincia, un bono de 5.000 pesos en diciembre, en enero, qué sé yo, pero no lo va a hacer. Vos pensás que de noviembre de 2015, que es cuando el último salario que pagó la administración nacional kirchnerista, ¿no? Sí, sí. O sea, a la fecha, a septiembre, ese ultimato que tenemos, trabajador estatal, como te digo, perdió cerca de 22.000 pesos, ¿sí? Es mucha plata. Es mucha plata. Y hubo una inflación de 139%. Claro. Si vos decís el acumulado, y vos pensás el acumulado de este año a septiembre es 32,6%. Interanual es un 40%. Digo, independientemente de la mejor discusión o negociación paritaria que pueda hacer las comunidades, todos pierden frente a la inflación. Inclusive aquellos que tienen las mejores, bancarios, camioneros, aceiteros. Los estatales, ni hablar. Raúl, te habla Ramiro. Buenas tardes. Ramiro, un gusto. Mira, te voy a confirmar acá, sección política, diario Clarín. Mi amigo personal, Martín Bravo, acaba de confirmar que 190.000 efectivos. Viste, menos lo que te dije, era más auspicioso lo mío. Sí. Ahora lo acaban de ampliar, mira, estaban policías, gendarmes y prefectos, que también iban a recibir el bono de 5.000 pesos y un 10% de aumento, y acaban de incluir a los militares. Con lo cual te iba a hacer la pregunta que te generaba el asunto este de que estuvieran los policías, gendarmes y prefectos, pero bueno, ya acompañaron también los militares, cosa que la pregunta queda sin efecto. Otra cuestión que te quería... es al toque eso acaba de pasar. Una de las cosas que te quería preguntar, siempre estamos hablando de esta cuestión de la inflación y todo eso, y a mí personalmente, ¿no? Como consumidor, digamos, yo tengo mi profesión, todo, pero a mí como consumidor siempre me queda esa sensación de decir, che, pero ustedes estamos hablando de números que yo en realidad no los veo en la calle. Para mí la calle es mucho peor. ¿Me entendés? ¿A qué responde estas cosas de que para el ser humano común es todo peor de lo que se dice? Primero, yo he aprendido durante los 9 años y medio de intervención política muchas cosas que no sabía del índice de precio al consumidor. Es más, este año cumplí 29 años trabajando en el INDEC, estaba en otro programa y ahora, como el programa dejó de tener, yo soy encuestadores presenciales, y estoy trabajando en otra encuesta. Una cosa es la percepción, es lo sensorial, esa cuestión, esa sensación psicológica de que a vos te aumenta más porque son tus consumos. Una canasta con la que se mide el IPC es un promedio, es una canasta promedio, que nunca va a representar ni tu canasta ni la mía. Por lo tanto, los números, a veces cuando uno ve los precios promedios que se presentan en los comunicados de prensa, muchos dicen, ¿y dónde consiguen estos números? Son promedios, claro. Por eso no te va a representar. Ahora, lo que es seguro que vos vas a poder decir, bueno, estos datos tienen que ver con lo que nos está pasando. Los datos que también vienen de la mano, los datos terribles de pobreza, claro. Y los datos de desempleo, ¿no? Que fue los últimos de 9,6, que son datos que no solamente le preocupan al Poder Ejecutivo, nos preocupan a nosotros, somos trabajadores. Por lo tanto, acompaño lo que decís, pues yo también soy un simple ciudadano cuando dejo de trabajar de encuestador en el INDEC y salgo a comprar las cosas con las que consumo a diario. Claro. Pero tiene que ver más con una situación, un aspecto psicológico del consumo, de que no termina de reconocer en esa canasta que el INDEC utiliza tu propio consumo.
Y Raúl, ¿qué perspectivas ves de acá adelante? No te voy a decir mucho más para adelante, o sea, en el sentido de que el gobierno, el plan económico que viene fallando mes a mes, o agarrar la noticia del año pasado y decía, bueno, pasamos de presentar el presupuesto a una inflación a un 15%, después fue un 10, después pasó un 15, después a un 18%, que terminó 30. exectando a Sturzenegger, después a Caputo, o sea, y ahora el nuevo secretario, Gardelli, plantea secar la plaza de pesos para contener la inflación. Secar la plaza de pesos y tener menos pesos vos para poder... Claro, menos pesos para consumir, digamos. Y el costo es un endeudamiento y una tasa de interés de 65-70%, que hace inviable cualquier tipo de fábrica, de industria, porque no se pueden financiar. Sí, claro. La pregunta es ¿cómo... ¿cómo...? Que voy a decir que perdón, tenés una pregunta y yo quiero hacer un anuncio y después te contesto. ¿Cómo la ves de acá los próximos meses? Porque el gobierno también, una de sus apuestas es a la cosecha de marzo-abril, hay de recibir mucha liquidación de divisas. Primero voy a hacer un anuncio. El próximo miércoles 21 en ATE Nacional Belgrano 2527 vamos a hacer el primer encuentro de trabajadores de los organismos oficiales de estadística. ¿Qué quiere decir? Van a venir compañeros y compañeras de Brasil, Uruguay y Chile, y nosotros, bien, para discutir un poco la problemática del sector y también charlar lo que está pasando con las estadísticas públicas en los distintos países. Y quiero hacer una llamada, un pie de página. Bolsonaro sí, criticó fuertemente los datos que produce el IBGE, que es el índice brasilero, respecto al desempleo. Punto. Y aparte, después de hecho, primero la veo muy difícil. El gobierno va a tener que inyectarle plata a los movimientos sociales, a los sectores más postergados, pero los trabajadores, que no están convenidos, que son aquellos de la economía informal, lo que está creciendo, o los pocos puestos de trabajo se crearon durante estos 25 meses de gobierno macrista, estamos afuera de cualquier posibilidad de hacer recuperarnos de la inflación de estos últimos 35 años, sino de lo que va de este año. Y otro tema es que el gobierno macrista tuvo un 100% de errores en sus pronósticos. Es decir, si hoy te dicen que no va a llover, salí con piloto y con casco porque seguro graniza, y que el tema de la recesión, que es muy fuerte y que se está agudizando hacia fin de año, no solamente va a llegar al primer semestre del año que viene, como planteó el gobierno, sino puede ser que se extienda hasta los primeros meses del 2020, con lo cual el panorama económico va a ser muy difícil, y el social, si realmente no cambian las no políticas económicas para contener y primero terminar con el flagelo de la inflación, de la mano de eso, de la pobreza, la indigencia y en otra menor medida, porque no depende solamente de la inflación, del tema de la desocupación. Así que para mí la veo difícil, no soy apocalíptico, simplemente mirar los datos que brindan otros organismos, como los oficiales, como puede ser la Cámara de la Industria, la Cámara que vende de las concesionarias de autos, el tema de la caída del combustible, el alza de la canasta de los productos de la canasta básica familiar, del consumo, todo eso nos da un cóctel demasiado peligroso que el gobierno va a tener que atender. Claro. Primero atenderá seguramente de acá a fin de año sectores más postergados, movimientos sociales, sectores marginales, y después tendrá que ver de qué manera en que viene, me imagino, será también de la mano de una conveniencia política, cómo atiende el tema de la clase media y de los sectores que aún con trabajo están ahí arañando la pobreza. Claro. Bueno, Raúl, te agradecemos por la nota, y si querés recordanos estas jornadas que hacen con los compañeros a partir de las 10 de la mañana en ATE Nacional Belgrano 2527, en el primer encuentro de trabajadores de los organismos públicos de estadística y censos regionales, que va a haber compañeros de Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, y vendrán algunas provincias a acompañarnos en esa jornada que primero abre la llave a un espacio
de trabajadores importantes como estudio estadístico y nos da la posibilidad de interrelacionarnos con otros compañeros que también tienen o atraviesan situaciones parecidas. Bueno, muchas gracias y seguramente antes de fin de año te llamaremos para ver cómo fue esta actividad. Muy amable, hasta luego. Un abrazo, hasta luego.